Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con el cuento de Elsa Bornerman, el cuento que ya les ha enviado la seño la semana anterior, que trabajamos con el audio, recuerdan que ustedes me enviaron el audio, que estaba muy bien. ¿Tienen ganas que lo volvamos a leer? Así lo recordamos, ¿les parece bien? Bueno, ustedes tomen su cuento que ya tienen en el archivo y vamos siguiendo la lectura juntos, ¿les parece? Vamos. Dice Cuello duro de Elsa Bornerman. ¡Ay, no puedo mover el cuello! Gritó de repente la jirafa caledonia. Y era cierto, no podía moverlo, ni para un costado, ni para el otro, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Su larguísimo cuello parecía almidonado. Caledonia se puso a llorar. Oh. Sus lágrimas cayeron sobre una flor. Sobre la flor estaba sentada una abejita. ¡Llueve! Exclamó la abejita y miró hacia arriba. Entonces vio a la jirafa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡Ay! No puedo mover el cuello. Quédate tranquila. Iré a buscar a la doctora Doña Vaca. Y la abejita salió volando hacia el consultorio de la vaca. Justo en ese momento, la vaca estaba durmiendo sobre la camilla. Al llegar al consultorio, la abejita se le paró en la oreja y le contó lo que le pasaba a la jirafa. Por fin una que se enfermó, dijo la vaca, desperezándose enseguida, voy a curarla. Entonces se puso su delantal y su gorrito blanco y se fue a la casa de la jirafa, caminando como una sonámbula sobre sus tacos altos. Hay que darles masajes, aseguró más tarde, cuando vio a la jirafa. Pero sola yo no puedo. Necesito ayuda. Su cuello es muy largo. Entonces bostezó. ¡Mua! Y llamó al burrito. Justo en ese momento, el burrito estaba lavándose los dientes. Sin tragar el agua del buche, se subió en dos patas arriba de la vaca. Pero todavía sobraba mucho cuello para masajear. Nosotros dos solos no podemos, dijo la vaca. Entonces, el burrito hizo gárgaras y así llamó el cordero. Justo en ese momento, el cordero estaba mascando un chicle de pastito. Casi ahogado por salir corriendo, se subió en dos patas arriba del burrito. Pero todavía sobraba mucho cuello para masajear. Nosotros tres solos no podemos, dijo la vaca. Entonces el cordero tosió y así llamó al perro. Justo en ese momento, el perro estaba saboreando su cuarta copa de sidra. Bebiéndola rapidito, se subió en dos patas arriba del cordero. Pero todavía sobra mucho cuello para masajear. Nosotros cuatro solos no podemos, dijo la vaca. Entonces el perro le dio hipo y así llamó a la gata. Justo en ese momento, la gata estaba oliendo un perfume a pimienta. Con la nariz llena de cosquillas, se subió en dos patas arriba del perro. Pero todavía sobraba mucho cuello para masajear. Nosotros cinco solos no podemos, dijo la vaca. Entonces la gata estornudó y así llamó a dos conejos. Justo en ese momento, don Conejo estaba jugando a los dados con su coneja y sus conejitos. Por eso se apareció con la familia entera, su esposa y los 24 hijos en filita. Y todos ellos se treparon ligeritos, saltando de la vaca al burrito, del burrito al cordero, del cordero al perro, del perro al gato. Después, don Conejo se acomodó en dos patas hacia arriba y sobre don Conejo se acomodó su señora y más arriba también, uno encima del otro, los 24 conejitos. Ahora sí los masajes, gritó la vaca. ¿Están listos, muchachos? Sí, doctora, contestaron los 30 animalitos al mismo tiempo.
a la 1, a las 2, a las 3. Y todos juntos comenzaron a masajear el cuello de la jirafa caledonia, al compás de una samba, porque la vaca dijo que la música también era un buen remedio para calmar los dolores. Y así fue, como al rato, la jirafa pudo mover su larguísimo cuello otra vez. Gracias, amigos, le dijo contenta. Ya pueden bajarse todos. Pero no, señor. Ninguno se movió de su lugar. Le gustaba mucho ser equilibristas. Y entonces, tal como estaban, uno encima del otro, la vaca los fue llevando a cada uno para su casa. Claro que los primeros que tuvieron que bajarse fueron los conejitos, para que los demás no perdieran el equilibrio. Muy oronda, sobre sus tacos altos, pero ni bien llegó, se quitó los zapatos, el gorrito blanco y se echó a dormir sobre la camilla. Estaba cansadísima. Bueno, muy bien. Bueno, lo compartimos nuevamente, ya lo habíamos compartido, pero siempre es lindo volver a escuchar un cuento, es lindo volver a recordarlo. Lo que hoy vamos a trabajar, que la señora les propuso esta semana en prácticas del lenguaje, era trabajar un poco sobre las partes que tenía el cuento. Nosotros habíamos visto que el cuento es una narración que puede ser escrita, que puede ser oral y que puede tener hechos reales, pero siempre tiene una base de ficción, ¿sí? Y hoy lo que vamos a repasar, que seguramente ustedes ya lo vieron en otros años, pero lo vamos a repasar nuevamente, son esas partes del cuento. ¿Quieren que leamos juntos lo que la señora les mandó? Si ustedes tienen el archivo disponible, o lo van leyendo del celu, lo vamos leyendo juntos, si les parece, ¿vale? Dice, bueno, esta semana trabajaremos junto con las partes del cuento, que ya viste años anteriores, pero vamos a recordar, ¿te animás? Seguimos trabajando con el cuento de Elsa Bornerman, Cuello Duro, y dice, repasamos las partes del cuento, es el título que tenemos, ¿no es cierto? Dice, pero, ¿qué es un cuento? Y la señora les puso en el archivo que estamos leyendo juntos, dice, es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción. Bueno, ese es otro concepto que tenemos, otra definición que le agregamos al que ya habíamos trabajado la semana pasada. Y lo que hoy le agregamos son las tres partes que tenemos del cuento, que acá la señora tiene en la pizarra, que tenemos una situación inicial, un conflicto y una resolución del conflicto. Que eso también lo tienen en el archivo, lo podemos ir leyendo juntos. Dice, situación inicial. Se presentan los personajes y se dice dónde y cuándo transcurre la historia. Se presentan a los personajes y nos indican dónde y cuándo. Quiere decir que el cuento, su primer parte, su situación inicial, nos va a poner en lugar a dónde va a ocurrir en tiempo, si va a ser en un bosque, si va a ser en un palacio, si va a ser en un castillo encantado, si va a ser en la ciudad. Bueno, nos sitúa dónde va a ocurrir, cuándo va a ocurrir. Vieron que muchos de los cuentos que ya hemos trabajado comienzan a de una vez, hace mucho tiempo, en un país lejano. Bueno, y además también nos sitúa los personajes que va a haber en ese cuento. La seño las había puesto, si quieren lo retomamos después a esto de las partes, pero sí lo vamos viendo. La seño les había puesto el ejemplo de Blancanieve, que decía Blancanieve y los 7 enanitos. Y ahí les marcaba la seño al principio del cuento, que dice, eras una vez una joven y bella princesa llamada Blancanieves, que vivía en un reino muy lejano con su padre y su madrastra. Su madrastra era también muy hermosa, pero arrogante, me está ladrando el perro, y orgullosa. Se pasaba todo el día contemplándose frente al espejo. El espejo era mágico y cuando se paraba frente a él le preguntaba. Bueno, esa parte que la señora les mandó es la situación inicial del cuento de Blancanieves, que lo pusimos como ejemplo. Ustedes lo que tienen que hacer en el cuento que la señora mandó la semana pasada, vamos a buscar la situación inicial de Cuello Duro. Recuerden que la situación inicial nos posiciona un lugar, nos marcan los personajes y nos marca un lugar donde ocurre la historia. Bien, la segunda parte que tienen los cuentos se llama conflicto. ¿Qué ocurre en esa parte? Bueno, ahí es donde nosotros vemos la situación, siempre hay un problema. Vieron que las historias en los cuentos que nosotros conocemos ocurren un problema. Bueno, ahí sucede en el conflicto, se plantea el problema. Tenemos que detectar qué problema ocurrió en el caso de Cuello Duro de Elsa Bornerman. ¿Qué conflicto hubo?
Creo que ya lo saben, ¿no es cierto? Muy bien. Y el final de las partes de nuestro cuento se llama resolución, que aquí lo que pasa es que se resuelve el conflicto, que también es muy identificable, quiere decir que siempre se encuentra fácilmente en los cuentos porque está generalmente marcado bien la resolución. Así que nuestra tarea de hoy va a ser retomar Cuello Duro del sabor normal y vamos a marcar la situación inicial, el conflicto y la resolución. Ustedes en el archivo que la señora les mandó tienen la definición de cada una, de la situación inicial, del conflicto y de la resolución. Y creo que no tenemos nada más. Vamos a volver a mirar el archivo por las dudas. Ah, sí, y teníamos, miren, dice, con ayuda del cuento ordenamos las siguientes imágenes y escribimos qué ocurre en cada una de ellas. La señora le mandó 3 imágenes desordenadas. Tenían por acá la abejita, ¿la ven? La teníamos la jirafa con la abejita, que ocurre en un momento del cuento. Teníamos cuando le están haciendo los masajitos, ¿la ven ahí? En el cuello. Y tenemos la vaca descansando. Muy bien, eso la señora se las dio desordenada. Ustedes las van a tener que ordenar y escribir qué ocurre en cada una de ellas. Para eso, si no lo recordamos, retomamos el cuento. Bueno, espero que les guste la actividad, que puedan hacer. Estuvieron muy bien sus audios y nos vemos en unos días, ¿sí? Bésate.